Buenos días, buenas tardes o buenas noches, o en cualquier momento en que estén viendo este video. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Antes de comenzar, me gustaría aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a su respectivo creador. Todo lo presentado en este video es completamente ficticio y ha sido compartido únicamente con fines de entretenimiento. Las franquicias, los mundos, los personajes y las imágenes que aparecen en esta historia no me pertenecen. Todos los derechos y créditos corresponden a sus respectivos autores y creadores. El único contenido que me pertenece dentro de este video son las ediciones, los audios, la narración, el montaje del video y la miniatura utilizada para su presentación. Habiendo aclarado esto, es momento de comenzar. Espero que disfruten el contenido, y como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 241. Al día siguiente. Aeropuerto Internacional Haneda de Tokio. Con la Navidad y el Año Nuevo a la vuelta de la esquina, la sala de salidas internacionales estaba abarrotada incluso en un día laborable, llena de una atmósfera mixta de vacaciones y despedidas. Kuroa empujaba una maleta grande. A su lado, con la cabeza bien alta, caminaba Obei Master. Más temprano esa mañana, después de haber visto a sus padres un poco reacios en casa, Kuroa había llevado a Obei Master al aeropuerto. Su vuelo estaba programado para hoy. El horario le vino perfecto para poder regresar a White Eagle Country en Nochebuena y pasar las fiestas con sus padres. Hoy, la chica rubia llevaba un abrigo de cachemira beige bien cortado y un elegante sombrero de ala ancha. Abrigada de pies a cabeza, parecía una auténtica fashionista. Habiéndose retirado en gloria después de defender su título de la Copa de Japón, ya no necesitaba disfrazarse con una falsa personalidad de Gyaru. Ambos se detuvieron debajo del panel de información en la puerta de salidas internacionales. Esto es suficiente, entrenador. Obedece a tu maestro, dijo en voz baja, envolviendo ambos brazos alrededor del asa de la maleta que él había traído para ella. ¿Tienes tu pasaporte y tarjeta de embarque? Kuroa hizo una última ronda de recordatorios, como un anciano preocupado. Ya los he revisado 3 veces, entrenador. Obedece a tu amo, sonrió con impotencia. Te has vuelto cada vez más gruñón estos últimos días. ¿Lo he hecho? Kuroa levantó una ceja. Por supuesto que sí. Obei Master se acercó un poco más y extendió la mano para enderezar su cuello ligeramente desordenado, un movimiento natural e íntimo. Pero, levantó su pequeño rostro. En esos ojos claros, el reflejo de Kuroa tembló suavemente mientras murmuraba, me gusta. Kuroa rió entre dientes y extendió la mano para alborotarle el pelo. Ve a casa y pasa tiempo con tus padres. Muéstrales tus 2 trofeos G1 consecutivos. Estarán muy orgullosos de ti. Obei Master asintió, respondiendo en voz baja. No les contaré demasiado sobre lo que está pasando entre nosotros. Preséntame con moderación. Kuroa tosió secamente. Eso dependerá de mi estado de ánimo. El silencio cayó entre ellos por un momento, con solo los anuncios del aeropuerto resonando en sus oídos. Bueno, entonces, y al final, fue Obedece a tu maestro quien habló primero. Tiró del asa de la maleta. Debería entrar, entrenador. De acuerdo, asintió Kuroa. Escríbeme cuando aterrices. Lo sé. Ella extendió los brazos y atrajo a Kuroa hacia un firme abrazo, presionando su mejilla contra su pecho y frotándose ligeramente contra él. Entrenador, feliz Navidad. Y. Feliz Año Nuevo. Su voz tenía un sonido nasal débil y apenas perceptible. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Kuroa le devolvió el abrazo. Disfruta de tus vacaciones. Ella se soltó y dio 2 pasos hacia atrás, la sonrisa brillante y enérgica regresó a su rostro. Entonces me voy. No puedes dejar que otra chica te robe mientras no estoy, ¿de acuerdo? Ella hizo un gesto con la mano y luego se giró con decisión, tirando de su maleta mientras se fundía con el flujo de personas que se dirigían a seguridad. Kuroa se quedó donde estaba, observando en silencio la silueta dorada. Solo cuando ella pasó el control de seguridad y desapareció por completo tras la esquina, apartó lentamente la mirada. Y después de la partida de Obedece a tu maestro, el tiempo pasó rápidamente hacia la Navidad. A diferencia del año pasado, Kuroa no se quedó en la Academia Central Trazen esta vez.
En lugar de eso, trajo a las chicas Uma que aún vivían en la villa y se dirigieron juntas a la Academia Tenjikawa. Los anfitriones del lado de hoy fueron, naturalmente, Inari One y Tatsuko, junto con Taro. En ese momento, uno de los salones de recepción de hoy ya había sido decorado nuevamente. Un árbol de Navidad, guirnaldas de luces y música alegre llenaron este lugar habitualmente modesto con una densa atmósfera navideña. La victoria de Inari One en el Arima Kinen fue como una inyección de adrenalina que reavivó el ánimo en toda la Academia Tenjikawa. Entrenador, por aquí, por aquí. Tienes que probar el monjayaki especial de hoy. Como pez gordo local, Inari One estaba fuera de sí de la emoción. Llevaba un gorro de Papá Noel y se aferraba al brazo de Kuroa mientras se abría paso entre la multitud, mostrando toda la fuerza de la pasión de Edo. Cerca de allí, Eguri, Cap y Berno estaban reunidos alrededor de 3 pequeñas mesas redondas, charlando en voz alta mientras comían. Para esta Navidad, Kuroa también invitó al grupo de Kasamatsu. Los antiguos compañeros de Jinjiro y Eguri Cap habían venido como lo prometieron. Después de jugar un rato con Inari One, Fujimasa March y los demás, Kuroa tomó una taza de chocolate caliente y se dirigió hacia el grupo Kasamatsu. Shibasaki, mucho tiempo sin verte. Shibasaki se quedó paralizado un instante al oír la voz, luego giró la cabeza hacia Kuroa y se levantó rápidamente. Kuroa, ¿cuánto tiempo sin verte? Kuroa vio lo formal que estaba siendo y suspiró. No seas tan rígido. No es que sea un monstruo. Ajaja, y Shibasaki se rascó la cabeza y volvió a sentarse con Kuroa. Por cierto, ¿dónde está Kitahara? Una vez que se sentó, Kuroa hizo su pregunta con perplejidad. Recordó claramente haber invitado personalmente a cada persona de Kasamatsu hace unos días. Aparte de unas cuantas chicas Uma de Kasamatsu que tuvieron que quedarse en casa con sus padres, todos los demás aceptaron venir. Ante esas palabras, Eguri Cap, que no estaba lejos y se estaba metiendo en la boca un gran trozo de pollo asado, se detuvo a medio bocado. Tragó lentamente, con las orejas grises ligeramente caídas. ¿Ali, Eri? Jinjiro miró a Kuroa con un tono un poco complicado. El chico no está de humor para fiestas. Se fue al campo. Y veo. Kuroa asintió pensativamente ante eso y luego dejó escapar un suspiro de impotencia. Después de que Jinjiro dijo eso, Kuroa solo tuvo que pensar por un momento para entender más o menos. Tenía que ser sobre la licencia de entrenador central. Todavía se estaba castigando a sí mismo por no haber logrado aprobar después de 2 años seguidos intentándolo. Aunque la ausencia de Kitahara fue una pena, esta Navidad estuvo llena de vida y alegría, con miembros de Central, Oi y Kasamatsu celebrando juntos. Y sin embargo, una vez que el bullicio navideño se desvaneció, la Academia Central Krazen una vez más recibió un período de año nuevo bastante tranquilo. El contraste con la festividad navideña fue marcado. Cuando comenzaron las vacaciones, la mayoría de los estudiantes habían regresado a sus ciudades de origen para pasar tiempo con sus familias. Dentro de Persiguiendo la Luz. Obedece a tu maestro todavía estaba en el extranjero visitando a su familia y aún no había regresado. Inari Uno se había quedado en hoy para pasar las vacaciones con Tetsuko. Eguri Cap había regresado, por una vez, a su ciudad natal en Kasamatsu. Madrugada. Kuroa estaba caminando sola por lo que normalmente era la avenida principal extremadamente animada de la academia. En ese momento, prácticamente no había nadie a la vista. El ancho camino parecía inusualmente vacío. Sin los sonidos de las chicas Uma corriendo y las risas durante el entrenamiento, toda la academia estaba tan silenciosa que solo se podía escuchar el susurro de las copas desnudas de los árboles en el viento frío. Es lo mismo cada año y mirando esta escena que era al mismo tiempo familiar y extrañamente distante, Kuroa exhaló una bocanada de aliento blanco. En enero, Tokio se hacía cada día más frío. Según el pronóstico del tiempo, en pocos días probablemente llegarían las primeras nevadas reales. Un nuevo año y un nuevo comienzo. Caminando por la avenida de la academia, Kuroa respiró el aire fresco de la mañana y reflexionó sobre sus pensamientos en silencio. Este año, Inari One, Obei Master y Sakura Chiyono se retiraron. Pero a medida que las antiguas y poderosas rivales se desvanecían una tras otra, Fujimasa March y Ardan, las 2 chicas Uma de primera clase, subían cada vez más alto en el ranking. Las estadísticas de Mken ya eran tan altas que incluso Kuroa chasqueaba la lengua. Incluso sin usar dominio, podía arrasar en todo el circuito del año clásico.
El programa de carreras de Central ya no debería ser un problema. Quizás sea hora de empezar a planificar y prepararme con antelación para las campañas en el extranjero. Pensando en eso, Kuroa asintió para sí mismo y estiró un poco su cuerpo. Y convenientemente, ese pequeño travieso de Teiyo estaba a punto de alcanzar la floración verdadera este año. En ese caso, Riijin tilde. En ese momento, un tono de llamada repentino interrumpió los pensamientos de Kuroa. Sacó su teléfono y vio una línea de caracteres grandes en la pantalla. Tokai Teiyo. ¿Hablando del diablo? Kuroa levantó una ceja y contestó la llamada. Hola, Teiyo. De repente, la voz familiar y juvenil del otro lado le dio un vuelco al corazón. Entrenador. Entrenador. Tenemos un problema enorme. ¿Y? Un signo de interrogación apareció en la cabeza de Kuroa. ¿Cómo es posible que haya un gran problema en Año Nuevo? Pero y la voz de Teiyo sonaba y un poco diferente. Seguía siendo el mismo tono infantil, aunque de alguna manera, había una leve sensación de distancia, como si ella hubiera crecido un poquito. Creciendo y espera, ¿qué? Entrenador. Esta mañana, cuando me desperté, había crecido muchísimo. Al otro lado de la línea, la voz emocionada y ansiosa de Tokai Teiyo estalló. Según Ken, ¿eso significa que, por fin he alcanzado la floración verdadera? Chapter 242. Al escuchar eso, Kuroa se congeló en el lugar, todavía sosteniendo su teléfono en el aire. Hablamos del diablo y él llama y así también. Al escuchar el torrente de preguntas que surgían del otro lado de la línea, confirmó una vez más su suposición. La voz de Teiyo realmente se había vuelto un poco más clara, un poco más brillante. Había perdido parte de su tono infantil y había adquirido una cualidad claramente femenina. Teiyo, cálmate primero, dijo Kuroa en voz baja, interrumpiendo el aluvión de preguntas que casi le quebraban la voz. Respira hondo. Dilo despacio. Bueno. Un sonido de respiración deliberadamente fuerte vino del otro extremo, y muy pronto la voz de Teiyo sonó nuevamente. Ya estoy tranquilo, entrenador, pero sí que crecí. Esta mañana, al levantarme, de repente me quedaron cortas las piernas del pijama. Mamá me midió y hoy he crecido 3 centímetros más. 3 centímetros. 3 centímetros en una noche. Kuroa asintió levemente, con una leve sonrisa tirando de sus labios. Igual que en Ken. Parece que la verdadera floración está prácticamente garantizada. La voz de Teiyo subió a otra octava. Me siento rebosante de poder. Siento las piernas súper ligeras. Entrenador, este es el florecimiento verdadero del que hablabas, ¿verdad? ¿Será este finalmente el comienzo de mi leyenda invicta? La voz de la niña rebosaba alegría. Y Kuroa guardó silencio 2 segundos y luego no pudo evitar soltar una risita. Por lo que parece, las probabilidades son muy altas, Teiyo. Cierto, cierto. Teiyo prácticamente voló de felicidad después de recibir su confirmación. Está bien, escúchame. El tono de Kuroa cambió rápidamente a profesional. ¿Estás en tu dormitorio ahora mismo? Acabo de levantarme. Bien. Voy a la pista de entrenamiento. Lávate y ven en unos 20 minutos. Entendido, entrenador. Enseguida voy. ¡Uah! El invencible Teiyo-sama se va. Hacer clic. El teléfono fue colgado en un ataque de excitación. Y Kuroa miró la pantalla, sin palabras. Esa impaciencia suya es incurable. Levantó la cabeza para mirar el frío cielo de la mañana y exhaló una bocanada de aliento blanco. Pero ahora y las cosas en Central están a punto de animarse de nuevo. El verdadero florecimiento de Teiyo. Fue el heraldo de la llegada de la generación dorada. A partir de esto, las potencias de la Academia Central Tracen aparecerían en masa y se volverían cada vez más fuertes. Para toda la era, un nuevo capítulo estaba por comenzar. Ante ese pensamiento, Kuroa detuvo su tranquilo paseo, aceleró el paso y trotó hacia la pista de entrenamiento de Mejiro. El nuevo comienzo para el cual había estado sentando las bases silenciosamente, parecía que llegaría antes de lo esperado y golpearía mucho más fuerte de lo que había planeado. Y poco tiempo después, en la pista de entrenamiento de Mejiro. El camino de la mañana era amplio y tranquilo, con un fino velo de niebla todavía suspendido en el aire y ni un alma en el suelo. Cuando Kuroa llegó, la enorme instalación solo lo albergaba a él. No se apresuró a hacer nada.
Simplemente se quedó junto a la barandilla de la vía, esperando en silencio. Al poco tiempo, un conjunto de pasos rápidos y elásticos se acercaba cada vez más. Entrenador. Estoy aquí. Con un grito seco, una pequeña figura entró en el campo de entrenamiento como una ráfaga de viento. Teo ni siquiera se había molestado en ponerse su ropa deportiva. Solo llevaba un conjunto deportivo informal que le permitía moverse con facilidad, con el rostro lleno de una emoción apenas disimulada. El mechón en forma de media luna de su flequillo parecía balancearse con más energía de lo habitual. Kuroa se giró y su mirada se posó en ella. La luz de las estrellas brilló en sus ojos. Al mismo tiempo, el panel del sistema se abrió frente a él. Toca y Teo aptitud de pista. Césped A, tierra C aptitud para distancias. Corta F, milla, media S, larga S aptitud para el estilo de carrera. Corredor de cabeza A, perseguidor de ritmo A, corredor de final D, corredor de cierre F habilidad única. Paso de Teo definitivo NVL3 dominio. Despertar habilidades. Posicionamiento prudente, paso relámpago, paso astuto, técnico, seguir la corriente, concentración, condiciones húmedas y aptitud en curvas, mantener la ventaja, subir pendientes, rectas de larga distancia y velocidad. 306, resistencia. 283, potencia. 272, agallas. 362, ingenio. 311. ¿Qué clase de números tan raros son estos? Los ojos de Kuroa se abrieron de par en par. Había pensado que los números de Mken eran bastante escandalosos en el momento de su verdadero florecimiento, pero esto era aún más ridículo. Cada una de las 5 estadísticas era aproximadamente 10 puntos más alta que la de Mken en su propio True Blooming. Entonces esa fue la ventaja que obtuviste al cultivar la capacidad atlética de una UMA desde la infancia. Con una base como esta para entrenar y Teo probablemente sería capaz de igualar los atributos de Inari One desde el comienzo de su último año tan pronto como pusiera un pie en su año clásico. En otras palabras estaría empezando desde ese nivel. Como referencia, incluso Mken en este momento solo tenía un poco más de 700 estadísticas combinadas. Esta fue la Uma Musume con mayor talento de toda la generación dorada en persona y Kuroa se acercó a Teo. Miró a la chica que tenía delante, con sus pequeños puños apretados, inclinándose hacia él con entusiasmo. El cabello castaño y los ojos azules, el flequillo en forma de media luna que había heredado de su linaje Simbolir Rudolf. Y esa altura sutilmente delicada de apenas 150 centímetros, incluso después de que su cuerpo se hubiera desarrollado a través del florecimiento verdadero. Pero con solo una mirada, la percepción del cuerpo y la respiración de Kuroa le dijeron todo lo que necesitaba saber. No era solo que sus números habían cambiado. Algo más, en un nivel más profundo, también era completamente diferente. Si el Teo de antes hubiera sido una espada aún no desenvainada y ahora bien, el aura propia de un verdadero emperador había comenzado a brotar desde dentro de ella. Sus extremidades parecían más largas y equilibradas. Toda su figura había perdido lo último de su infantilismo, como una espada finamente pulida a punto de salir de su vaina. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Teo tomó la iniciativa de tomar la mano de Kuroa y le dio un apretón amistoso, luego preguntó con brillante expectativa. ¿No me siento totalmente diferente? Súper genial, ¿verdad? Súper elegante, ¿verdad? Y sí. Kuroa miró esos ojos que parecían brillar con luz propia y sonrió. En efecto, tu aura y tu postura son completamente diferentes. Parece que el trabajo preliminar dio sus frutos. Una noche fue suficiente para completar la muda. Jeje. Teo meneó las caderas con orgullo. Claro. Soy Teo-sama. Hablar sin pruebas es barato. Kuroa aplaudió suavemente, su expresión se calmó. ¿No dijiste que te sientes lleno de poder y que ahora tienes las piernas muy ligeras? Señaló hacia la pista. No vayas demasiado rápido. Da 2 vueltas corriendo. A ver cómo estás. Lo tengo. Mírame. Teo no lo dudó ni un segundo y salió disparado hacia la pista. Ella saltó en el mismo lugar una vez, luego miró sus propias piernas con sorpresa. ¿Sientes que puedes saltar más alto que antes, no? Dijo Kuroa con una sonrisa. Teo asintió, dando patadas en el suelo. Siento que puedo correr tan rápido. Al escuchar esto, una sensación de satisfacción surgió en el pecho de Kuroa. Esto era exactamente lo que había pasado los últimos 2 años planeando y cultivando para Teo Inken.
El entrenamiento de Mken hizo hincapié en la resistencia. Teo, por otro lado, se había centrado en la dureza y fuerza de sus tobillos. Ahora, después del bautismo de florecimiento verdadero, ese entrenamiento finalmente estaba mostrando el efecto que merecía. Teo pasó un rato familiarizándose con su nuevo y poderoso cuerpo y luego terminó habitualmente su rutina de calentamiento. Después de eso, tomó su lugar en la línea de salida. Muy bien. Los ojos de la niña eran muy agudos y concentrados. Esta fue su primera vez corriendo en su estado de florecimiento verdadero. Toka y Teo está a punto de partir. Por orden de Kuroa Auge. El suelo pareció temblar por un instante. Teo solo se impulsó ligeramente, pero todo su cuerpo salió disparado hacia adelante como si la hubieran lanzado desde una catapulta. Aunque simplemente estaba trotando, sus pasos se abrían sin esfuerzo y cada paso estaba dotado de una elasticidad y una coordinación asombrosas. Su juego de pies era como un baile, volviéndose más ligero y suave con cada paso. Como un águila joven que finalmente se ha liberado de todas sus ataduras para volar hacia el cielo por primera vez. Y Kuroa observó en silencio, la conmoción en su corazón era imposible de expresar con palabras. ¡Qué talento más aterrador! Y su estadística de velocidad en el panel era solo un poco más de 300. Sin embargo, incluso sin esforzarse al máximo y sin entrar en el dominio, solo a este ritmo de crucero ya estaba alcanzando casualmente algo así como 380 en la práctica. ¿Esto era normal? No es de extrañar que, en la historia original, cada vez que Teo corría una carrera demasiado exigente, acababa lesionada después. Esos tobillos naturalmente suaves le otorgan un poder explosivo que va más allá de la imaginación. Cuando se entrega al máximo sin importar el daño físico, calculo que su velocidad aumenta casi 150 puntos en una ráfaga. Kuroa observó la figura volando por la pista, pensando para sí mismo. ¿Qué significó realmente un salto de 150 puntos en la velocidad? En circunstancias normales, incluso después de pasar a la segunda etapa del dominio, la mayoría de Uma Musume solo alcanzarían alrededor de 200 puntos de velocidad en la conversión. En otras palabras, Teo nació con una aceleración a nivel de dominio adicional en comparación con todos los demás. Detener. Había dado solo una vuelta cuando Kuroa la llamó. ¿Eso ya es todo? Teo redujo la velocidad al trote y corrió de vuelta. Tenía las mejillas rojas, pero su respiración seguía tan regular como siempre. Entrenador, siento que podría correr todo el día. Te creo. Kuroa respiró profundamente, reprimiendo la emoción en su pecho. Pero ahora no es el momento para que sigas corriendo. Se giró y caminó hacia la sala de entrenadores que estaba al costado. El verdadero florecimiento significa que la estructura de tu cuerpo ha cambiado a un nivel fundamental. Voy a diseñar un programa de entrenamiento completamente nuevo para ti. Kuroa rió entre dientes. Después de todo, este es el comienzo de tu invicta carrera. Debemos tomárnoslo con la debida seriedad. Invicto, y ante esa palabra, los ojos de Teo se iluminaron al instante. Ella prácticamente se pegó a su lado. Genial. Vamos, entrenador. El invencible Teo-sama ya está listo para conquistarlo todo. En ese momento, el emperador invicto estaba ingresando al mundo. Chapter 243. Kuroa ya había elaborado un plan de entrenamiento en su mente para el régimen posterior a la floración verdadera de Tyrio. Ahora que había utilizado el sistema y la percepción del cuerpo y la respiración para obtener una comprensión detallada de sus nuevos datos físicos, solo necesitaba ajustar algunos detalles en el plano original. Después de True Blooming, rápidamente tomó forma un programa de capacitación profesional integral, diseñado exclusivamente para Toka y Teo. Toc, 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 y en la oficina, el único sonido que se oía era el de los dedos de Kuroa golpeando el teclado. Y Teo yacía aburrida en el escritorio junto a él, apoyando su pequeña cabeza en sus brazos cruzados mientras observaba el perfil lateral concentrado de su entrenador. Después de un rato, ya no pudo contenerse más. Extendió la mano y le tocó el lóbulo de la oreja con la punta del dedo. Entrenador milímetros. Kuroa dejó de escribir, pero su mirada aún no se apartó de la pantalla. Para Año Nuevo, ¿tienes algún lugar a donde ir? Solo entonces Kuroa giró la cabeza. Él alborotó casualmente el cabello maravillosamente suave de la niña y respondió con una leve risita. No.
De todas formas, Año Nuevo solo dura unos días. Probablemente me quede en la central, lea un poco, arregle algunos asuntos menores, y se acabará antes de que me dé cuenta. Mientras hablaba, hizo una pausa, luego inclinó la cabeza con una sonrisa y preguntó a cambio. ¿Por qué, Teo, quieres ir a algún lugar a jugar? No, no. Teo meneó la cabeza como si fuera un tambor que resonaba. Yo tampoco tengo a dónde ir. Es solo que, De repente se rascó la cabeza un poco torpemente y sus ojos se desviaron. ¿Qué es? Jejeje, es que, Tio se inquietó un momento, y finalmente murmuró con un hilo de voz. Si el entrenador tampoco va a salir, entonces, durante ese tiempo, ¿podrías entrenar conmigo? En el instante en que terminó, juntó las manos frente a su pecho en una pose de por favor, mientras sus grandes ojos parpadeaban hacia Kuroa. Aoine no está aquí, y si entreno sola, siento que aún no entiendo bien cómo usar muchos de estos nuevos menús de entrenamiento, pero si el entrenador está dispuesto a entrenar conmigo, Kuroa detuvo todo lo que estaba haciendo y la miró, medio divertido. Ante esos ojos llenos de expectativa y la adorable cabecita que no dejaba de empujar contra su brazo como una ofensiva de ternura, al final se rindió. Está bien, está bien. Kuroa levantó las manos fingiendo derrota. Te acompañaré en el entrenamiento estos días, ¿de acuerdo? En verdad, incluso si Teo no hubiera dicho nada, ya tenía la intención de entrenarla personalmente desde hacía un tiempo. Al verla tan feliz que prácticamente movía una cola invisible, sintió una tranquila sensación de tranquilidad. Es posible que Aoi Kiryuin ya esté calificado para graduarse como entrenador asistente. Pero si le pidieras que empezara desde cero y manejara a una Uma Musume recién nacida con un talento de primera línea, aún le faltaba algo de experiencia. Hasta que Tokai Teo comprendió y dominó completamente su nuevo poder después del florecimiento verdadero, Kuroa sintió que era más seguro manejar las cosas con sus propias manos. ¡Hurra! Teo apretó un pequeño puño con deleite. Lo sabía, Trainer es el mejor. Habiendo obtenido la respuesta que quería, Tio saltó de su silla y agarró el brazo de Kuroa, sacudiéndolo de un lado a otro. Está bien, ya basta de tonterías. Todavía sonriendo, Kuroa extendió la mano y tomó el plan de entrenamiento recién impreso que todavía estaba ligeramente tibio de la impresora, entregándole los documentos detallados a Teo. Teo, ¿puedes entender esto? Preguntó Kuroa. El plan enumeraba detalladamente todos los elementos de capacitación que necesitaba realizar durante el próximo periodo. Incluso el propósito de cada segmento fue explicado claramente. Además de eso, había notas del dominio y observaciones de respiración durante el entrenamiento. Sus ventajas y fortalezas después del florecimiento verdadero, sus posibles debilidades, todo escrito en un lenguaje sencillo y preciso, junto con cómo corregirlas y superarlas. Teo tomó el paquete y comenzó a hojearlo cuidadosamente. Después de un rato, de repente se detuvo, señaló una entrada y habló con cara preocupada. La mayor parte de esto, entrenador, ya me lo enseñaste antes, así que más o menos lo entiendo, es solo que, pero esa parte de fácilmente provocado, ¿realmente la tengo? Sí, lo haces. Respondió Kuroa con una sonrisa entrecerrada. Extendió la mano y pellizcó suavemente las mejillas blancas y ligeramente regordetas de un bebé de la niña que estaba frente a él. He estado buscando ese rasgo particular tuyo para ajustarlo desde siempre, pero Teo, siempre pierdes la disciplina. Y Teo se rindió inmediatamente, murmurando indistintamente con las mejillas aplastadas. Entrenador, sé que me equivoqué, entonces, ¿qué debo hacer? Como una Uma que soñaba con una triple corona invicta, no quería en absoluto que una debilidad tan obvia estuviera asociada a su nombre. Una vez que vio que Tio había admitido sinceramente su culpa, Kuroa lo dejó ir. El problema de Teo podría calificarse de grave o no tan grave, dependiendo de cómo se lo mire. La parte seria fue esto. En la línea de tiempo original, debido a este defecto de personalidad, ella era especialmente propensa a ser provocada por la agitación de las líderes Uma Musume, los llamados tipos del gran escape. Esto la llevaría a cometer todo tipo de errores en carreras que no debería haber cometido en absoluto. Normalmente, los verdaderos grandes fugitivos son raros en cualquier generación. A veces ni siquiera hay uno. Y aunque Uma es una escapista natural, no irá con todo en cabeza en todas las carreras. Tomemos como ejemplo a Fujimasa March.
Ha corrido muchísimas carreras, pero las veces que ha salido corriendo de forma imprudente se pueden contar con los dedos de una mano. Pero la generación dorada a la que Teo estaba a punto de enfrentarse era diferente. En su interior se encontraban al menos 3 locas del gran escape imprudente. Daitacuellos, una cierta favorita de Mejiro y Twin Turbo. Debido a esto, cuando Teo corría contra ese tipo de líder imprudente, su ritmo a menudo se desviaba completamente de su curso. Terminaría sin poder usar ni el 30% de su fuerza. Su resistencia se agotaría antes de llegar a la meta, y esa patada final abrumadora y casi invencible nunca tendría la oportunidad de explotar por completo. Pero eso fue solo en la línea de mundo original. Por ahora y la parte no tan seria fue que Kuroa levantó la cabeza y miró a Teo, luego cambió de tema con una pregunta. Teo, ¿cómo vas con el control del dominio? Teo parpadeó, desconcertada, rascándose la cabeza con timidez. Yo, todavía no lo domino del todo, pero, su voz bajó ligeramente. Pude ver esa barrera en la superficie del lago de mi corazón hace mucho tiempo, pero por alguna razón no puedo atravesarla. Como mucho, ¿puedo forzar una pequeña grieta? Le pregunté a Inari-senpai y a los demás, y todos dijeron que quizá aún no había reconocido mi verdadero objetivo. Pero, la verdad es que no lo siento así. Kuroa solo pensó por unos segundos y luego asintió en señal de comprensión. De hecho, Teo, tus objetivos y convicciones han sido muy claros de principio a fin. Entonces, ¿cuál es la razón? La chica inclinó la cabeza. Es simple. Tu cuerpo aún no es lo suficientemente fuerte. Kuroa sonrió. Tu convicción, tu técnica, tu control sobre el cuerpo, todo eso ya está a la altura. Pero tu capacidad física aún no alcanza ese nivel de fuerza. Y sin una fuerte presión externa que fuerce tu espíritu, tu energía y tu intención a liberarse activamente a ese grillete, no puedes pasar a la segunda etapa del dominio. Una vez que te vuelvas cada vez más fuerte en el futuro, naturalmente podrás abrir esa puerta. Oh. Teo asintió, casi comprendiendo. Entonces, solo necesito entrenar mi cuerpo, ¿no? Milímetros, más o menos. Entonces, ¿no significa eso que este problema de personalidad es realmente difícil de solucionar? Sus hombros volvieron a hundirse con una mueca amarga. No es como si pudiera volverme tan fuerte como Inari-senpai y los demás en un instante. Y mirando a la adorable chica a su lado, Kuroa dejó de mantenerla en suspenso y habló en voz baja. Teo, entra en el estado del ser verdadero por mí. Milímetros. De acuerdo. Teo se enderezó, puso una expresión seria y cerró los ojos suavemente. En solo una fracción de segundo. Un aura débil, aún ligeramente inmadura pero muy real se extendió desde su cuerpo. Entonces, la chica con forma de media luna abrió lentamente los ojos. Zumbido. Un rayo profundo, de color rojo oscuro, subió hasta sus pupilas, ardiendo en su interior como fuego. Dominio, primera etapa. Estado del ser verdadero. Mirando fijamente al futuro monarca frente a él, que ahora tenía un toque de majestuosidad incipiente, Kuroa habló de repente. Teo, a partir de ahora hay una regla más en tu entrenamiento. Ya no puedes beber esa bebida especial de miel. Y Teo miró fijamente a Kuroa y luego inclinó la cabeza confundida. Pero no era estúpida. Su pequeño cerebro dio vueltas y comprendió de inmediato a qué se refería Kuroa. Se concentró rápidamente, tratando de sentir los cambios dentro de su propio corazón. Un momento después, como si se hubiera dado cuenta de algo. En el estado del ser verdadero, mi corazón se siente más tranquilo y firme. No me dejaré conmover tan fácilmente por las provocaciones de otra suma. Kuroa asintió. Así es. El estado del ser verdadero no es solo un aumento de poder. Es una elevación de tu estado mental. Cuando estás en este estado, puedes verte con más claridad, aferrarte firmemente a tus convicciones sin dejarte influenciar por interferencias externas y tu capacidad de leer una carrera aumenta significativamente. Esto es también lo que exijo a cada miembro actual del equipo. Cuando compitan, deben mantener el estado del ser verdadero en todo momento. Ken ya podía hacer esto antes de su debut. ¿Y tú, Teo? ¿Tienes la confianza? Y la luz parpadeó en los ojos de Teo. Ella respiró profundamente y luego le dedicó una sonrisa deslumbrantemente confiada. Entrenador, no te preocupes. Soy 13 invencible. Chapter 244. Durante los siguientes días, Kuroa comenzó a guiar personalmente a Toka y Teo a través de su nuevo programa de entrenamiento.
Debido a las vacaciones de Año Nuevo, aparte de las 3 UMA que ya se habían retirado o estaban a punto de retirarse, prácticamente todas las chicas del equipo Chasing Light habían sido puestas a descansar a la fuerza por orden de Kuroa. Después de todo, acababan de terminar 4 meses seguidos de entrenamiento intensivo y un calendario de carreras repleto. Kuroa no les permitiría ser lo suficientemente voluntariosos como para seguir entrenando por su cuenta ni siquiera durante las vacaciones. Como resultado, por ahora, Teo era el único en todo Chasing Light que todavía estaba en entrenamiento durante el año nuevo. Después de una breve consideración, Kuroa decidió trasladar su lugar de entrenamiento de la pista de entrenamiento Mejiro a la pista pública de la Academia Central Tracen. No solo casi no había otro Suma que utilizar en las instalaciones. También estaba más cerca de la casa que compartían Kuroa y Teo. Lo que hizo que fuera mucho más conveniente para Teo venir a la villa de Kuroa para comer o para recibir masajes y tratamientos de recuperación después del entrenamiento. Podría decirse que es matar 3 pájaros de un tiro. Entonces, como la mayoría de los estudiantes se habían ido a casa de vacaciones, el campus central de Tracen, que parecía vacío y desolado para todos los demás, se convirtió en el campo de entrenamiento privado perfecto para Toka y Teo. Y boom. 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 Al amanecer, antes de que los primeros rayos del sol atravesaran la niebla matinal, ya se oían unos pasos pesados en la pista de entrenamiento central. Ja. Teo apretó los dientes y siguió adelante por la pista. Su forma era ágil y precisa. Con un ligero impulso desde el suelo, podía saltar una distancia impresionante. Pero ahora mismo, la chica jadeaba, empapada en sudor. Cada vez que levantaba las piernas, sentía como si arrastrara un peso de 1000 libras. True Blooming no solo le había dado velocidad y poder. También había desbloqueado capas más profundas de su cuerpo. Es por eso que el plan que Kuroa había diseñado para ella estaba mucho más allá de todo lo anterior. Teo. Mantén la velocidad. Concéntrate. Kuroa estaba de pie junto a la barandilla, con un cronómetro en la mano y una voz fría y carente de emoción. Estás perdiendo el foco. Una UMA invicta de la triple corona no se distrae entrenando a este nivel. Esto no fue nada. Si pararas cuando tu cuerpo simplemente se siente agotado, eso ni siquiera podría llamarse entrenamiento. Ahora que había experimentado el florecimiento verdadero, el régimen que Teo tenía que soportar ya no era el curso de desarrollo fundamental de nivel de potranca. Era el programa formal por el que se esperaba que pasara todo caballo de carreras activo de Chasing Light. Al observar que la forma de Teo en la pista comenzaba a mostrar indicios de deterioro, Kuroa se reclinó contra la barandilla con un suspiro silencioso. De repente recordó lo sucedido hace 2 años. La primera vez se apoderó de Fujimasa March y la entrenó hasta que vomitó. Realmente se sentía un poco nostálgico y aún no has llegado al nivel que necesitas, Teo, murmuró Kuroa. Y la sesión de la mañana terminó rápidamente. Teo yacía despatarrado en la vía, con las extremidades movidas en todas direcciones y su pecho subiendo y bajando violentamente. Incluso su característico mechón de pelo en forma de media luna estaba empapado en sudor y había mechones de pelo pegados desordenadamente a su frente. No más y entrenador y siento que voy a morir y el entrenamiento ha terminado. Kuroa presionó el botón de su cronómetro y anotó los datos de hoy en su cuaderno, su tono volvió a su calidez habitual. Se acercó, se agachó al lado de Teo y miró su postura de pescado salado con una expresión divertida. Acabada en tan solo una mañana. Me parece recordar que alguien dijo que iba a ser una UMA invicta en la triple corona. Incluso una UMA invicta de la triple corona y puede morir de agotamiento y Teo mantuvo los ojos cerrados, murmurando débilmente. Además, no son solo las 3 razas las que son brutales, este entrenamiento es el verdadero demonio, demonio, oh. Kuroa arqueó una ceja. Los entrenadores demoníacos no dan almuerzo. De hecho, planeaba volver y preparar arroz char siu glaseado con miel con sopa especial de costillas de rábano, exclamación de apertura, exclamación de cierre. Antes de que pudiera terminar, el pescado salado en el suelo intentó levantarse como una carpa. Y fracasó. Al final, Teo solo logró ponerse de pie lentamente y se apoyó en el costado de Kuroa, su voz repentinamente dulce mientras se aferraba a su brazo y lo sacudía. Entrenador quiero comer y también quiero un masaje.
Una de las razones por las que se estaba esforzando tanto estos días y aparte de esa promesa en su corazón de superar la gloria de Symbol y Rudolph, convertirse en una triple corona UMA invicta y entrar al circuito mundial, y fue toda la deliciosa comida que su entrenador y su superior Ma prepararon, y el maravilloso momento de masaje y terapia que vino después de cada comida. Al observar a la chica desempeñar hábilmente su papel de consentida a su lado, Kuroa no pudo evitar reírse. Luego arrojó una toalla seca que había preparado de antemano sobre la cabeza de Teo, cubriendo esa pequeña y lastimosa carita. Vamos. Entiendo. Teo respondió con una nota larga y prolongada y dejó que Kuroa se secara la cara. Días como este y no se sentían tan mal en absoluto. Entrecerrando los ojos, la niña se sumergió felizmente en el suave cuidado de su entrenador, con una sonrisa dichosa extendiéndose por su rostro. Y después de una rápida limpieza, los dos regresaron a casa. Teo caminaba delante. Incluso después de una ronda de entrenamiento diabólico, su cuerpo todavía se recuperaba a un ritmo aterrador. Ella ya estaba lo suficientemente animada como para saltar y tararear su propia canción Akime improvisada mientras avanzaba. Kuroa la siguió, con una mirada suave mientras observaba la pequeña y adorable figura que estaba frente a ella. Al ritmo que progresa Teo ahora, cuando comiencen las carreras de primavera, probablemente podrá enfrentarse cara a cara con la Uma Musume del año clásico de esta generación. Kuroa no pudo evitar suspirar con admiración. Las chicas de Centralia eran la flor y nata de esta nación insular del lejano oriente. Las candidatas de raza graduada entre ellas eran genios entre los genios. Y Toka y Teo estaba incluso por encima de ellos. Un genio entre genios entre genios. La diferencia solo en las estadísticas base. ¿Y cuál era la diferencia más fundamental entre un niño elegido del cielo y un prodigio común y corriente? Sin mencionar que Teo estaba a un paso de entrar por completo a la segunda etapa del dominio. Probablemente tenía una posibilidad muy real de arrasar con la triple corona clásica de este año. Bueno, suponiendo que Ken no existiera. Y Teo tarareó su pequeña melodía más adelante. Entonces, como si hubiera notado algo, su canción fue disminuyendo gradualmente y ella miró en una dirección. ¿Qué pasa, Teo? Kuroa caminó junto a ella, entrecerrando ligeramente los ojos mientras seguía su mirada. Teo ladeó la cabeza, algo insegura. Entrenador, ¿esos dos estudiantes de la división elemental no están entrenando? Ella había pasado por el True Blooming hacía apenas unos días. Su mentalidad aún no había pasado de ser pequeña potranca de la división elemental a Uma Musume activa de la división media. Las cejas de Kuroa se juntaron formando un ceño fruncido. Siguió la línea de visión de Teo. No muy lejos, en una pista pública un poco más pequeña, del tipo que se usa habitualmente para las clases de educación física de la división elemental, una pequeña figura se esforzaba por correr a través del viento frío. Otra chica estaba parada al costado del campo, observando. Una tenía el pelo largo de color castaño, la otra unos distintivos rizos negros que le cubrían los ojos, adornados con un adorno de pelo en forma de rosa azul. Ambos eran muy pequeños. A simple vista, se notaba que eran Uma Musume de la división elemental. Qué raro, Tiro ladeó la cabeza y murmuró para sí misma. ¿No siguen siendo vacaciones hoy? Los profesores dijeron que no podemos entrenar solos. Y el ceño de Kuroa se profundizó. Teo había expresado exactamente lo que estaba pensando. Hasta donde él sabía y en toda la Academia Central Trazen, aparte de un puñado de Uma Musume de linaje noble a quienes se les permitió recibir entrenamiento de cualquier entrenador incluso antes de la floración verdadera, y la gran mayoría de las potrancas aún no habían sido incorporadas al equipo de ningún entrenador. Y como eran vacaciones de Año Nuevo, el 99% de los estudiantes y entrenadores ya se habían ido a casa. ¿Dejar que dos niños de la división primaria entrenen sin supervisión en un momento como este? Eso ya no era trabajar duro. Era una imprudencia. Teo, regresa primero. El tono de Kuroa se hundió. Vuelve a la villa y prepara la mesa. Iré a echar un vistazo. Está bien, lo entiendo. Teo tenía curiosidad, por supuesto, pero también sabía que siempre que su entrenador mostraba esa expresión, hablaba en serio. Entonces volveré y te esperaré, ¿de acuerdo? Entrenador, date prisa y cocina. Lo sé. Kuroa respondió, viendo a Teo alejarse saltando en la distancia.
Solo después de que ella desapareció de la vista, se giró hacia la pista de entrenamiento más pequeña y comenzó a caminar. Quería ver exactamente qué hijos estaban siendo presionados con tanta fuerza y qué nervios eran tan grandes. Kuroa entró lentamente al campo de entrenamiento. La pequeña Uma que había estado corriendo finalmente se detuvo, apoyando sus manos sobre sus rodillas y jadeando pesadamente. Bourbon, creo que deberíamos parar, ¿no dijo el sensei que no podemos entrenar solos antes de pasar por la floración verdadera? La chica parada en la barandilla era una linda loli con rizos negros que le cubrían los ojos y un accesorio de rosa azul en el cabello, su rostro lleno de preocupación. La poca castaña en la pista respiró hondo y luego enderezó la espalda. Un destello de luz fría e inquebrantable atravesó sus ojos. Diagnóstico. Todos los sistemas, nominal. Confirmado. Cualquier dificultad se puede superar. Chapter 245. Justo cuando las dos pequeñas lolis estaban hablando entre sí, disculpe, y de repente una voz suave vino desde detrás de ellos. ¿En qué equipo estás? ¿Y dónde está tu entrenador? Ambos se sobresaltaron. La pequeña Uma, con la rosa azul en el pelo y el flequillo negro y rizado, dejó escapar un pequeño chillido e instintivamente se encogió detrás de su amiga. Solo un par de ojos morados, llenos de timidez y tensión, se asomaron para observar en secreto al adulto que apareció de repente. Sin embargo, la muchacha rubia llamada Bourbon reaccionó de manera completamente diferente. A pesar de que todavía respiraba con dificultad y el sudor le perlaba la frente, inmediatamente se enderezó, se dio la vuelta y encaró a Kuroa. Se quedó en silencio por un momento. Luego, de repente, habló. Basado en el emblema que llevas, juicio preliminar. Entrenador perteneciente a la Academia Central Trazen. Por su apariencia y edad, confirma aún más su identidad como entrenador principal de Chasing Light. Encantado de conocerte. Hola, entrenador Kuroa. Me llamo Miono Bourbon. Es mi compañera de clase, Rize Shower. La serie de declaraciones, parecidas a las de una máquina, dejó a Kuroa parpadeando durante unos segundos antes de que su cerebro se pusiera al día. Miono Bourbon. ¿Ducha de arroz? Dos nombres más con los que no podría estar más familiarizado. Destellos de luz aparecieron en los ojos de Kuroa mientras estudiaba en silencio a las dos pequeñas lolis que estaban frente a él. A diferencia de Teo Inken y a juzgar únicamente por lo que su percepción corporal y respiratoria le mostraba, los datos sobre Bourbon y Rize estaban muy por debajo de lo que Teo tenía en aquellos días. Probablemente, en términos de puntuaciones de educación física elemental, no se parecían en nada a los verdaderos monstruos de su generación. Volviendo a la pregunta que acabo de hacer. La expresión de Kuroa se endureció ligeramente. ¿Dónde está tu entrenador? Los labios de Rize se separaron ligeramente, como si quisiera decir algo. Pero al ver el rostro severo de Kuroa, su corazón tembló. Lo que fuera que hubiera estado a punto de decir se le atascó en la garganta y se negó a salir. Al final fue Bourbon quien respondió con calma. No tenemos entrenador. Actualmente estamos haciendo entrenamiento de resistencia para carreras de media distancia. ¿Media distancia? Distancia objetivo específica. 2400 metros. Sin embargo, la velocidad en esta sesión está muy por debajo del ritmo planificado. La eficiencia del entrenamiento es extremadamente baja. Bourbon bajó ligeramente la cabeza. Kuroa no la interrumpió. Esperó en silencio hasta que terminó de hablar y luego preguntó en voz baja. ¿Entonces 2400 metros es la distancia estándar que se han fijado? Ante sus palabras, la loli rubia cibernética levantó la cabeza de golpe. Sí, entrenador Kuroa. Las cejas de Kuroa se fruncieron. Su mirada recorrió las piernas de Bourbon, que temblaban sutilmente por el uso excesivo. En circunstancias normales, la academia nunca permitiría que Uma, cuyos cuerpos no hayan alcanzado la floración verdadera ni completado su crecimiento, entrene a esta distancia. ¿Hay alguna situación especial? Y Bourbon se quedó en silencio por un momento, sin decir nada. Detrás de ella, el rostro de Rize palideció. Tiró ansiosamente de la manga de Bourbon. Bourbon, volvamos, ¿de acuerdo? Bourbon miró brevemente a Rize, pero no se movió. En cambio, sostuvo la mirada de Kuroa, con un tono aún sereno. Para evitar que la carga supere lo que un cuerpo a esta edad y etapa de desarrollo puede soportar con seguridad, ¿eres consciente de eso y sigues entrenando así en secreto?
Actualmente, los síntomas pueden diagnosticarse como fatiga temporal causada por un esfuerzo intenso de resistencia. La recuperación avanza sin contratiempos. Los labios de la pequeña cibernética Uma se movieron ligeramente. En otras palabras, la situación está dentro de parámetros aceptables. Ustedes, pequeños, realmente son algo único. Kuroa dejó escapar un suspiro de impotencia, y luego finalmente sacó a relucir su autoridad, que había estado ausente durante mucho tiempo, tanto como entrenador como instructor. Descansa bien por ahora y luego vete a casa. No vuelvas a hacer este tipo de entrenamiento de alta intensidad a escondidas. Me niego. Inesperadamente, Borbón se negó con voz suave pero directa. El ceño de Kuroa se profundizó. La pequeña Uma parecía saber que estaba equivocada. Aunque seguía mirando a Kuroa, su voz bajó un poco. Tengo una meta que debo alcanzar. ¿Un gol? Bourbon asintió y una tenue luz brilló en sus ojos. Quiero ganar la triple corona clásica. Según las evaluaciones de los profesores de primaria a lo largo de los años, mi aptitud por defecto para distancias cortas es la corta. Por lo tanto, si no aumento mi resistencia con antelación, no tendré la fuerza necesaria para desafiar la triple corona clásica. Hizo una pausa y luego añadió. No te preocupes. Desde pequeño, bajo la guía de mi padre, quien fue entrenador, he pasado por varios entrenamientos de alta intensidad. Mi cuerpo está acostumbrado. ¿La primera infancia? ¿Entrenamiento de alta intensidad? ¿Acostumbrado? Kuroa sintió como si acabara de escuchar una serie de palabras bastante alarmantes. Según su percepción corporal y respiratoria, la condición de Rize todavía era aceptable. Pero todo el cuerpo de Bourbon estaba plagado de problemas. Microdaños en sus articulaciones y músculos, pequeñas distensiones por uso excesivo y estaban prácticamente en todas partes. De repente, Kuroa recordó el destino de este miono Bourbon en la línea de tiempo original. A diferencia del monstruo natural que era Teo y el Borbón había sido un monstruo fabricado. Había superado sus aptitudes naturales y había exprimido hasta la última gota de su potencial. Utilizando el talento destinado a corto para desafiar a medio largo. Después de la fractura y recuperación de Teo, Bourbon irrumpió en escena al año siguiente, convirtiéndose en el siguiente doble corona invicto después de Teo. Y al final, en el Kikuka Show, se vio obligada a alcanzar una velocidad máxima repentina y violenta y su cuerpo maltratado ya no lo soportaba más. Las lesiones que arrastraba estallaron de repente después de esa carrera y se vio obligada a retirarse. Su carrera había brillado tan intensamente como un meteoro y terminó igual de rápido. Ni siquiera llegó a poner un pie en su último año de secundaria. Su vida como caballo de carreras había terminado justo en el año clásico. Mirando el presente desde el punto de vista de ese futuro y su corta y brillante carrera probablemente estuvo ligada a este tipo de entrenamiento irregular desde la infancia. Ante ese pensamiento, Kuroa suspiró. Entonces, lo que llamas entrenamiento y es simplemente este tipo de carrera de larga distancia que exprime hasta la última gota del potencial de tu cuerpo. ¿Y sí? Bourbon se quedó paralizada por un instante ante la pregunta. Luego, tras analizarla un momento, respondió con sinceridad. Deja de entrenar así. Si sigues así, nunca alcanzarás tu meta. Entendido, entrenador Kuroa. La pequeña Uma aceptó su orden con sorprendente franqueza. Al ver la mirada ligeramente sorprendida en su rostro, explicó. Basándonos en los datos completos de la carrera de Central del año pasado, podemos concluir que usted, como entrenador principal del equipo más fuerte, Chasing Lighty, están a la vanguardia y al más alto nivel en lo que se refiere a métodos de capacitación y diseño de programas. Por lo tanto, si no cumplo con su criterio profesional, la probabilidad de lograr una victoria en la triple corona clásica disminuirá. Y Kuroa se quedó un poco sin palabras. Qué Loli tan linda y, sin embargo, hablaba como un robot de libro de texto. Le dirigió a Bourbon una mirada tranquila y luego volvió su mirada hacia Rize. ¿Tu objetivo también es la triple corona clásica? ¿Eh? Y sorprendida por la repentina pregunta, la Loli de cabello negro se puso nerviosa, tartamudeó por un momento, luego su expresión se atenuó. Y no sé. Veo. Kuroa asintió y luego volvió a mirar a la Cyberloli. Si no vas a continuar con este tipo de sesiones, ¿qué planeas hacer en su lugar? Su pregunta dejó a Bourbon en un breve silencio.
Una extraña onda pasó por sus ojos azul helado, como si estuviera tratando de pensar en algo. Pero al final, para una potra que ni siquiera había pasado por la floración verdadera aún, su pequeño cerebro era simplemente demasiado pequeño. En ese momento, su supercomputación no era ni super ni particularmente computacional. Dentro de mi base de conocimientos actual, no existe ningún plan de formación alternativo correcto. Su expresión no cambió, pero sus lindas orejitas cayeron visiblemente. Al mirar esa carita visiblemente abatida, un pensamiento repentinamente se agitó en el corazón de Kuroa. Ahora que lo pienso, Iteo había experimentado la floración verdadera hacía apenas unos días. Lo que significaba que cada Uma en su equipo ahora era un caballo de carreras activo. Y por lo que había visto con Ken y Teo, el desarrollo atlético básico realizado antes de True Blooming fue de vital importancia. Incluso si las diferencias en las estadísticas brutas no siempre fueron enormes, aspectos como la capacidad de respuesta, la técnica y el sentido de la carrera experimentaron una mejora espectacular. Simplemente no había pensado en ello antes. Pero ahora Kuroa se dio cuenta de que, después del florecimiento verdadero de Kirio, ya no había más potrancas en su equipo criadas desde cero. Después de unos momentos de reflexión, Kuroa dijo de repente: «Ustedes dos, corran una vuelta para mí». Ambas lolis se quedaron congeladas. Bourbon lo comprendió al instante. Sus ojos se abrieron ligeramente y brillaron con una luz tenue. «Sí, entrenador Kuroa». Rize, por su parte, estaba completamente desconcertado. ¿Y yo? ¿Por qué tengo que correr también? Se señaló a sí misma, luego a Bourbon, luego inclinó la cabeza en total confusión. Nueva UMA registrada. Miono Bourbon, temporal. Nueva UMA registrada. Ducha de arroz, temporal. Chapter 246. En el momento en que el timbre del sistema sonó en la mente de Kuroa, su observación de las dos chicas pasó a un nuevo nivel de detalle. Miono Bourbon temporal. Aptitud para pista. Césped A, tierra G. Aptitud para distancias. Corta A, milla B, media B, larga F. Aptitud para el estilo de carrera. Corredor delantero A, perseguidor de ritmo E, corredor tardío F, corredor final F. Habilidad única. Ninguna dominio. Ninguno habilidades. Día lluvioso. Velocidad. 52, resistencia. 47, potencia. 51, agallas. 68, ingenio. 50. Al mirar los números exactos de Miono Bourbon, Kuroa pensó para sí mismo. Como se esperaba. A diferencia del juego de su vida anterior, la Miono Bourbon que estaba frente a él en realidad era una especialista pura en carreras cortas /millas, una chica caballo del tipo escape que corría al frente. En cuanto a la aptitud para media y larga distancia, no es que no tuviera ninguna, sino que su aptitud allí no era y particularmente obvia. En general, sus estadísticas no eran malas. Al menos entre las chicas jinetes de la división primaria, ella estaba por encima del promedio. Kuroa reflexionó en silencio. Si no interfería en Miono Bourbon seguía avanzando con este tipo de obsesión, entonces, exagerar su florecimiento verdadero estaba prácticamente garantizado. Ella dependería del crecimiento anormal debido al florecimiento verdadero excesivo para compensar su falta de aptitud para la distancia. Pero al final, en el Kikukasho de 3200 m, sería arrastrada del trono por un auténtico prodigio de las largas distancias. Sacudiendo la cabeza, Kuroa abrió la ventana de estado de Rize Shower. Lluvia de arroz temporal. Aptitud para pista. Césped A, tierra G. Aptitud para distancias. Corta E, milla C, media A, larga A. Aptitud para el estilo de carrera. Corredor delantero B, perseguidor de ritmo A, corredor tardío C, corredor final G. Habilidad única. Ninguna dominio. Ninguno habilidades. Ninguna velocidad. 40, resistencia. 56, potencia. 44, agallas. 65, ingenio. 46. Esta fue la hoja de estadísticas del libro de texto de una clásica chica caballo de media y larga distancia. Al observar las estadísticas y aptitudes de Rize Shower, Kuroa casi podía ver a Otron Ken parado allí. La misma aptitud para media / larga distancia, el mismo estilo Pace Chaser. Para ser honesto, si fuera algún entrenador que no supiera el futuro mirando estas dos páginas de estado, probablemente pensarían que Rize Shower tenía más posibilidades de ganar la triple corona clásica que Miono Bourbon. Hacer clic.
A un lado, mientras Miono Bourbon entraba a la pista sin la menor vacilación, Rice Shower dudó un momento, para luego trotar también tras ella, deteniéndose tímidamente al lado de su amiga. ¿Estás listo?, preguntó Kuroa desde un lado. Miono Bourbon respiró profundamente, se puso firme y, con su característico tono monótono, informó. Tras una hidratación y un descanso adecuados, ahora estamos completamente equipados para el despliegue. Enfrentándonos de frente. Confirmado. Listos para la salida. Kuroa ya estaba un poco acostumbrado a su forma de hablar, así que simplemente asintió y se giró hacia Rice Shower. A milímetros. Al ver esto, Rice Shower asintió rápidamente. Yo también estoy lista. Kuroa rió entre dientes. Bien. Ya que ambos están listos, entonces, él levantó la mano. En sus marcas, listos ir. Con la mano de Kuroa cortando hacia abajo, las dos pequeñas chicas caballos se pusieron en movimiento en una imitación muy apropiada de una salida real, corriendo hacia adelante a lo largo de la pista. Y se oyeron pasos. Como se esperaba, Miono Bourbon mostró un poder explosivo desde el comienzo, adelantándose instantáneamente a Rice Shower. En el tramo siguiente, fue ampliando la distancia de forma constante, dejando a la otra chica atrás por varias longitudes de cuerpo. Kuroa observó en silencio sin decirle una palabra, con el ceño fruncido. Él ya había previsto esta escena. En términos de talento de corta distancia, Miono Bourbon superó a Rice Shower desde el principio. Además de eso, había pasado por programas de entrenamiento mucho más agotadores y explotadores. En términos de capacidad física bruta, también superó a Rice Shower. Pero y de aquí viene el lío. Kuroa pensó para sí mismo. Incluso observándola desde afuera, con su ojo actual para esas cosas, podía darse cuenta de que su forma de correr era prácticamente un desastre. Por mucho que Miono Bourbon insistiera en que estaba entrenando para carreras de media y larga distancia y solo por su correr sola, incluso si él ignoraba los agujeros obvios en la forma básica, el ritmo de la respiración, etc., lo que en realidad estaba haciendo era simplemente utilizar un entrenamiento de corta distancia, de tipo explosivo, para obligarse a adaptarse a recorridos de media y larga distancia. En otras palabras, en términos más simples. Corredor delantero extremo, Ninja. Dejar que una pequeña amazona crezca entrenando distancias medias y largas como extreme frontrunner desde el principio y... ¿Su padre realmente era un entrenador retirado? Kuroa frunció el ceño. De repente pensó en la edad actual de Miono Bourbon. En ese momento ella estaba apenas en la división primaria, por lo que su padre probablemente tenía poco más de 30 años, como máximo un poco más de 40. A esa edad y estaba realmente retirado, y no despedido de la academia por incompetencia. Pensando en esto, Kuroa negó con la cabeza. Al final, hablar mal de alguien a sus espaldas no era muy agradable. Las dos pequeñas siluetas corrían alrededor de la pista. Esta pista utilizada para las clases de educación física de la división elemental no era muy larga, apenas 800 m. Pronto, Miono Bourbon fue el primero en llegar y cruzar la línea de meta. Unos segundos después, Rice Shower tropezó y se apresuró a cruzar también, jadeando pesadamente. La mirada de Kuroa cayó sobre Rice Shower. La lluvia de arroz de esa época aún no tenía la fuerza futura del asesino negro. Ya fuera en capacidad física o técnica, ella era francamente bastante pobre. Solo esa obstinada negativa a darse por vencida apenas podía considerarse admirable. Pero ese tipo de perseverancia era algo que la mayoría de las chicas amantes de los caballos poseían. En carreras normales, este tipo de desequilibrio ligeramente absurdo entre potencia y velocidad no llamaría mucho la atención. Si ella continuaba con su verdadero florecimiento con esta postura y enfoque, entonces, sería muy difícil para cualquier entrenador simpatizar con ella. Después de una vuelta, las dos pequeñas caballitas estaban exhaustas, encorvadas con las manos sobre las rodillas, jadeando en busca de aire. En ese momento, Miono Bourbon alzó ligeramente la vista. Sus gélidos iris azules miraban hacia Kuroa, como si esperaran algo con expectación. Y al encontrar su mirada, Kuroa hizo una pausa, señaló la pista y luego abrió lentamente la boca. Muy pobre. Su voz era tranquila y firme. Si tan solo hubieras cursado el currículo básico de primaria de la academia, podría decir que esto es excelente. Pero como ya has empezado el entrenamiento y lo único que puedo decir es, muy mal.
La evaluación de Kuroa fue brutalmente directa. Al escuchar esto, el pequeño caballo cibernético frente a él todavía no mostró mucha expresión, pero sus ojos claramente se oscurecieron. Y comprendido. Recibí orientación profesional de Kuroa, entrada almacenada en la base de datos. A un lado, Rize Shower miraba a su amiga con preocupación. Bourbon, al ver que el ánimo de las dos niñas se hundía, Kuroa sonrió, dio un paso adelante y colocó una mano sobre la cabeza de cada una de ellas. Milímetros y no son precisamente excepcionales, pero su perseverancia y esfuerzo son sólidos, y ambos tienen un claro concepto de sí mismos. Kuroa fingió pensarlo un momento. Si te dejo solo, no me sentiré cómodo. ¿Qué te parece esto? De todas formas, estaré en la academia estos próximos días. Si tienes tiempo, ven a buscarme directamente. Te ayudaré a reconstruir tu marco de entrenamiento y a consolidar un poco tus conceptos básicos. Y al escuchar esto, Miono Bourbon levantó lentamente la cabeza, mirando fijamente a Kuroa por un momento antes de hablar de repente. Este es mi deseo de no tolerar más mi propia actuación. Por lógica común, tales resultados no deberían merecer su orientación. Ante la mirada seria en el rostro de la niña, Kuroa pensó por un momento y luego respondió con una sonrisa. No es una guía. Digamos y consejo. Puedes pensarlo como una prueba de acceso. Les di a ambos la oportunidad de demostrar lo que pueden hacer. Dado que hubo problemas con su desempeño, como entrenador de la Academia Central Trazen, es natural que los señale. Pero ahora no tengo tiempo. Mañana te explicaré los detalles. La expresión de Miono Bourbon se quedó en blanco por un instante. Guardó silencio unos segundos y, de repente, hizo una profunda reverencia a Kuroa. Confirmando cambio de estado a gratitud. Gracias por su ayuda. Y la expresión de Kuroa se endureció. Por una vez, se quedó sin palabras. ¿Cómo fue que una niñita caballito tan linda se convirtió en una persona con esa personalidad casi robótica? Sacó su teléfono para comprobar la hora y luego miró pensativamente a las dos chicas caballo frente a él. ¿Has comido? Los dos se quedaron paralizados por un momento y luego respondieron. Lo hemos hecho. Entonces ven a comer a mi casa de todos modos, y te acompañaré a casa después. Orden aceptada. Entendido, entrenador Kuroa. Asintió Miono Bourbon casi sin pensarlo. Solo la pequeña niña de rosa azul a su lado estaba llena de confusión. Yo también voy. Recordó vagamente que solo había llegado para hacerle compañía de Bourbon. ¿Cómo fue que pasó a correr, luego a cenar y ahora, de alguna manera, a unirse al equipo también? La pequeña caballita parpadeó con sus ojos claros y brillantes, completamente desconcertada. Aún así, este hermano mayor realmente parece estar ayudando a Bourbon. Después de una breve vacilación, Miono Bourbon y Rize Shower siguieron a Kuroa y se dirigieron al dormitorio de su entrenador. Chapter 247. Hacer clic. Kuroa abrió la puerta de la villa. Ya estoy de vuelta. Entrenador. Un grito largo y prolongado vino desde la sala de estar. ¿Por qué has vuelto recién ahora? Estoy a punto de empezar. Antes de que pudiera terminar, la figura saltarina de Tokai Teiyo salió disparada desde la esquina de la entrada. Sin embargo, en el momento en que vio a los dos pequeños detrás de Kuroa, su voz se detuvo en seco. Tokai Teiyo inclinó la cabeza y la cola de caballo detrás de ella se balanceó junto con su estado de ánimo. Aunque Miono Bourbon y Rize Shower no conocían a Tokai Teiyo, aún así se inclinaron y la saludaron muy educadamente. Hola. Mucho gusto. Me llamo Miono Bourbon. Yo soy Rize Shower. Perdón por la intromisión. Tokai Teiyo parecía un poco intrigado. Después de todo, apenas unos días atrás, ella tenía aproximadamente la misma altura que ellos. Ella se acercó, se paró frente a Miono Bourbon y Rize Shower y, sintiendo su altura por encima del promedio, se limpió la nariz con suficiencia. Un placer conocerte. Soy Tokai Teiyo, la jinete que seguro ganará la triple corona invicta algún día. Después de eso, se deslizó con cuidado hasta el lado de Kuroa y bajó la voz. ¿Dónde recogiste a estos niños de la división primaria? Kuroa se quedó sin palabras. No seas grosero. Extendió la mano y empujó hacia abajo la pequeña cabeza que se había inclinado, luego explicó con impotencia. ¿Recuerdas que te dije que regresaras primero? Los encontré en el campo de entrenamiento. Tampoco han comido todavía, así que los traje de vuelta. Oh.
Ante eso, Tokai Teiyo se golpeó la palma de la mano con el puño al comprender de repente. Ahora lo recuerdo. Kuroa pellizcó la mejilla de Teiyo, quien claramente estaba presumiendo, entre risa y exasperación. Luego giró ligeramente el cuerpo y les dedicó a los dos niños nerviosos una sonrisa amable. Pasa. No hay necesidad de ser tan rígido. Simplemente trata este lugar como tu propio hogar. Sí. Gracias por su hospitalidad. Respondió Miono Bourbon de inmediato. Rice Shower todavía estaba un poco tímido y murmuró suavemente. Lo siento por interrumpir. Entraron en el salón principal. En el sofá de la sala de estar, una impresionante belleza madura con una camiseta gris suelta y pantalones cortos geniales estaba descansando con una postura muy relajada. Su brillante cabello castaño colgaba libremente y un par de piernas largas, pálidas y llamativas estaban apoyadas sobre la mesa de café. Con el control remoto en la mano, cambiaba los canales del televisor, mirando a medias las noticias. Y en su regazo yacía tendida una linda y apacible niña. Cualquiera que haya hecho la noche anterior, estaba claramente somnolienta ahora. Ella estaba usando cómodamente el muslo de la mujer mayor como almohada, luciendo como si estuviera a punto de quedarse dormida en cualquier momento. Al ver a los dos peces salados desparramados en el sofá, Kuroa solo pudo sentirse impotente. En estas vacaciones de Año Nuevo, la mayoría de las chicas que solían llenar el lugar se habían ido a casa para pasar las fiestas con sus familias. Después de todo, había pasado casi un año desde la última vez que muchos de ellos regresaron a casa. Obey Joe Master ya había volado de regreso a White Eagle antes de esto. Mejiro Ardan y Mejiro Ken habían regresado a la propiedad principal de la familia Mejiro en Hokkaido. Fujimasa March había ido con Ogurikab de regreso a Kasamatsu para estar con sus familias. Inar Iwan había regresado a Oi antes de Navidad, aunque tanto Oi como Central estaban esencialmente dentro de Tokio, por lo que solía volver cuando estaba aburrida, pero tampoco era una figura permanente de Año Nuevo. El que acabó quedándose fue Maruzensky. Después de confirmar oficialmente su relación con Kuroa unos días antes, simplemente se mudó con ella misma y su cama. Ahora ella estaba pasando el Año Nuevo con él junto con Sakura Chiyono. En la vida cotidiana en casa, ambos existían generalmente en dos modos estables. Un modo de pescado salado perezoso en el que se negaban a mover un músculo. Y un modo perfectamente ama de casa donde Kuroa no necesitaba mover un dedo y cada tarea del hogar estaba hecha a la perfección. Tilde Kuroa-kun, has vuelto. Al verlo entrar, Maruzensky dejó el control remoto. Sus ojos azul agua se curvaron como medias lunas al saludarlo, como de costumbre. Ya te preparé los ingredientes. ¿Están en la cocina, eh? Antes de que pudiera terminar, notó las pequeñas colas que seguían a Kuroa. Vaya, Maruzensky se incorporó, con una sonrisa de interés en el rostro. Kuroa-kun, ¿trajiste a casa más caballitos adorables? Kuroa asintió con una sonrisa. Maruzensky, estas son jinetes que planean unirse a mi equipo para entrenar pronto. Cuido de ti para que las cuides. Maruzensky miró a Kuroa y luego a las dos pequeñas yeguas a su lado, que aún lucían tan delicadas como muñecas de porcelana, incluso con un poco de polvo en la ropa. No pudo evitar asentir con una sonrisa radiante. Claro, déjamelo a mí. Y una vez que Kuroa se arremangó y se dirigió a la cocina para cocinar, Maruzensky llamó a Sakura Chiyono para que lo ayudara a lavar correctamente Miono Bourbon y Rice Shower. Después les tomó las manos y les hizo sentarse en el sofá. Al mirar a los dos pequeños sentados a su lado con caras tan serias, Maruzensky no pudo contener una risita. No hay necesidad de estar tan tenso. ¿Quieres un poco de jugo? La pequeña cabeza de Rice Shower se balanceaba como un pollito picoteando. Su voz era suave como la de un mosquito. Gracias, y Miono Bourbon mantuvo una postura sentada estándar y perfecta y respondió sin un pelo fuera de lugar. El jugo contiene vitaminas y azúcares, que son beneficiosos para reponer energía después del entrenamiento. Gracias por la sugerencia. Por favor, deme un vaso. PFF Tokai Teiyo, quien estaba un poco malhumorado porque le habían robado la atención al entrenador, no pudo evitar estallar en risas ante una respuesta tan excesivamente sincera. Ella se deslizó junto a Miono Bourbon e inclinó la cabeza, estudiándola. ¿Entonces tu nombre es Bourbon? Sí, Teiyo-senpai. Senpai, Tokai Teiyo se congeló por un momento, luciendo un poco aturdido, pero rápidamente se recuperó.
No, jaja, yo sigo siendo una jinete en la división primaria. Acabo de pasar por el florecimiento verdadero en Año Nuevo, y el entrenador aún no me ha registrado como activa. ¿Teiyo-senpai, aún no debuta? Preguntó Rize Shower con su voz suave y cariñosa. Tokai Teiyo asintió. Así es. Según el plan del entrenador, debería debutar antes del campamento de verano de este año. Y Maruzensky observó ese pequeño y animado grupo que tenía delante. Lo que especialmente le llamó la atención fue la forma en que los dos recién llegados, aunque obviamente nerviosos, habían comenzado a relajarse un poco bajo la guía de Tokai Teiyo, el terrorista social residente. Un destello de calidez apareció en sus ojos azules. Otras dos integrantes de la nueva generación de chicas caballos, Eri. Maruzensky pensó. No parecían particularmente especiales en este momento, pero con el ojo de Kuroa-kun para el talento, no había forma de que estos dos fueran ordinarios. Una vez que las chicas habían charlado un rato, ella aplaudió suavemente para llamar la atención de todas. Está bien, ya que Kuroa-kun todavía está preparando el almuerzo, ¿por qué no aprovechamos la oportunidad para presentarnos apropiadamente? Ella sonrió. Soy Maruzensky. Milímetros, supongo que ahora podría decirse que soy una jinete del equipo persiguiendo la luz. De todos modos, debería estar bien decir que ella era una chica de caballo Chasing Light. Jejeje, acabo de presentarme, pero lo diré otra vez. Soy Tokai Teiyo, dijo Teiyo con una sonrisa brillante. Al oír eso, Miono Bourbon se enderezó de inmediato. Aún con esa expresión completamente inexpresiva, habló con su habitual tono monótono. Sí. Me llamo Miono Bourbon. Actualmente estoy matriculado en la división primaria. Hizo una pausa por un momento y luego anunció la trascendental segunda mitad con el mismo tono monótono. Mi objetivo es ganar la triple corona clásica. Chapter 248. Oh. Un destello de sorpresa pasó por los ojos azules de Maruzensky. Sin embargo, quien más reaccionó fue Tokai Teiyo a su lado. Triple corona. Tokai Teiyo se inclinó de repente hacia el rostro de Miono Bourbon, con los ojos muy abiertos. Sus narices casi se tocaban. ¿También aspirás a la triple corona? Sí. Incluso con Teiyo tan cerca, la expresión de Miono Bourbon no cambió en absoluto. Lógicamente hablando, no debería haber ninguna chica que no aspire a las carreras de la triple corona clásica. Y eso es cierto. Tokai Teiyo echó la cabeza hacia atrás, pensativa. Luego enderezó su cintura, inflando su pequeño pecho con orgullo. HMPH. Pero mi objetivo es una triple corona invicta, ¿sabes? Así que Teiyo-sama es más fuerte después de todo. Miono Bourbon miró a Tokai Teiyo. Aunque no dijo nada, una luz inusual brilló en sus ojos. Lo mismo que aquel emperador invicto Ye. Al ver que los dos chicos con mentalidad de triple corona llegaban de inmediato a una extraña especie de consenso, Maruzensky no pudo evitar querer reír. Su mirada entonces se dirigió a la loli de cabello negro que había estado haciendo todo lo posible para hacerse más pequeña desde antes. ¿Y tú? Nuestra linda Kouai. Rize Shower claramente no esperaba que el tema se centrara repentinamente en ella. Sus pequeños hombros temblaban con fuerza. Todas las miradas se centraron en ella. Mi nombre es, sus mejillas se pusieron de un rojo brillante y su voz se redujo a un zumbido de mosquito. Y lluvia de arroz y, yo solo, vine a hacerle compañía de Bourbon. Ella bajó la cabeza, sus pequeñas manos agarrando fuertemente el dobladillo de su ropa, incapaz de mirar a nadie. En cuanto a un objetivo, realmente no tengo ninguno, aún así, la cálida atmósfera de la habitación no se debilitó en absoluto. Tokai Teiyo la envolvió directamente en un abrazo, riendo alegremente. No pasa nada. Algún día encontrarás tu propio sueño y meta. Antes era igual. Solo sabía que quería correr, pero no tenía un objetivo claro. Pero cuando vi a Prez, me decidí. Quiero ser tan fuerte y genial como ella. Teiyo soltó a Rize Shower y puso las manos en las caderas. Su rostro brillaba de pura admiración y una confianza inquebrantable. Así que seguro que tú también encontrarás tu propia meta, Rize Shower. Si sigues corriendo, algún día la encontrarás. Rize Shower quedó completamente abrumada por el repentino y desbocado entusiasmo de Teiyo. Su rostro se puso aún más rojo. Y a este ritmo, ni siquiera había necesidad de un consejero escolar.
Al observar la escena, la expresión de Maruzensky se volvió un poco extraña. Para las chicas que aún no habían debutado, o que todavía estaban en camino hacia la cima y si no habían pasado por suficiente temple y penurias, era muy fácil que su mentalidad se agrietara. El problema de Rize Shower de no conocer su propio objetivo era en realidad el problema más superficial y propio de un principiante. Maruzensky había conocido a más chicas amantes de los caballos de las que podía contar en los últimos años. Los suaves eran como Rize Shower, sin saber por qué corrían y simplemente arrastrados por la atmósfera del equipo. Los casos más graves se desmoronarían después de un revés o una serie de fracasos y nunca volverían a levantarse, llegando incluso a dudar si debían seguir activos. Por lo que ella sabía, incluso un veterano como Jinjiro Musaka de Central Trazen había tenido una vez una chica con caballos a su cuidado que se volvió completamente autodestructiva y abandonó el equipo después de repetidas derrotas. Si tales problemas podían surgir incluso con un entrenador tan experimentado, entonces, entre los establos de otros entrenadores, los problemas psicológicos como estos eran realmente demasiados para contar. Pero con Kuroa-kun cerca, cosas como las repetidas rachas de derrotas probablemente no serán un problema. El pensamiento pasó por la mente de Maruzensky. Justo cuando la atmósfera en la sala de estar se estaba volviendo cálida y animada, ¡uah! Huele increíble. Un rico aroma a carne asada mezclada con una salsa dulce emanaba de la cocina, secuestrando poco a poco el sentido del olfato de todos. Es char-siu glaseado con miel. El modo senpai en el que se encontraba Tokaiteyo desapareció al instante. Se levantó del sofá de un salto y corrió directamente a la cocina. Entrenador. Carne. Ya está lista la carne. ¿Dónde está mi parte? Más despacio. No choques contra nada. El grito impotente de Kuroa vino desde la cocina. Huele tan bien. Rize Shower también tragó saliva involuntariamente cuando el aroma la alcanzó. Y incluso la carita inexpresiva de Miono Bourbon se quebró levemente, su pequeña barriga expresó su honesta opinión. Y después de perseguir al furioso Tokaiteyo, Kuroa se quedó ocupado en la cocina un rato más antes de finalmente sacar los platos uno por uno. Parece que se llevan bastante bien. Desde la puerta, pudo ver que Miono Bourbon y Rize Shower ya no tenían su rigidez anterior. Solo por los fragmentos de conversación que llegaban a la cocina, era obvio que esto era obra de Teo. Por fin puedo volver a comer una comida de verdad con carne. Muy bien, la comida está lista. Oh. Todos ayudaron alegremente a sacar los platos. Y el momento feliz de la comida pasó rápidamente. En el sofá, varias chicas yegua estaban ahora tendidas flácidas, con sus pequeñas barrigas formando suaves curvas y sus delicados rostros brillando con sonrisas satisfechas. Después de limpiar los platos con Maruzensky, Kuroa miró la pila de adorable pescado salado en el sofá y aplaudió con una sonrisa. Está bien, ustedes tres. Ya que están llenos, levántense y descansen como es debido. Descansar. ¿No estamos descansando ahora mismo? Dos pares de ojos aturdidos e inocentes se volvieron hacia Kuroa. Y solo Tokaiteyo dejó escapar un grito de alegría y puso de pie a Miono Bourbon y Rize Shower. Vamos a darnos un masaje juntos. Se siente súper bien. ¿Masaje? Los dos se miraron confundidos mientras la enérgica chica los empujaba directamente hacia la habitación. Ahí va otra vez, inventando cosas. Kuroa meneó la cabeza con una sonrisa irónica y estaba a punto de seguirlos adentro cuando Maruzensky lo llamó. Kuroa-kun, ¿estás pensando en traerlos a ambos al equipo? Kuroa se quedó en silencio por un momento, luego de repente sonrió levemente. No sé. Solo les daré una oportunidad. Si mis métodos de entrenamiento les van a gustar tanto como a Teo Inken y eso es algo que no puedo prometer. Maruzensky asintió pensativamente, colocando un mechón de cabello detrás de su oreja. Darles una opción y respetar esa opción. Porque al final, el significado de su carrera es algo que tendrán que encontrar por sí mismos. Incluso si Kuroa pudiera garantizar que su estilo de entrenamiento fuera el más directo y efectivo de todo Central y no importa cuán efectivo sea un método de entrenamiento, aún así hay que esforzarse y sudar antes de obtener algún resultado. Eso no cambiaba el hecho de que algunas chicas que practicaban equitación eran perezosas o soñaban con el éxito sin sufrimiento y no les gustaba o incluso se resistían a un entrenamiento tan duro. Queriendo lograr un gran éxito con nada más que un esfuerzo ordinario.
A menos que seas un prodigio único en su generación, ¿cómo podría ser algo tan simple? Kuroa volvió su mirada hacia la puerta cerrada de la sala de masajes. En el interior, se podía escuchar débilmente la enérgica voz de Tokai Tio, como si estuviera explicando algo. Está bien, será mejor que vaya a comprobar si nuestra pequeña masajista está llevando a alguien por mal camino. Fin del capítulo. Chapter 249. ¿Lo ves? Solo tienes que hacer esto. Tan pronto como Kuroa entró, vio a Tokai Tio acostada boca abajo en la mesa de masajes central, enterrando su rostro en el reposacabezas con una postura sorprendentemente practicada. Entonces simplemente cierras los ojos y lo disfrutas. Se siente súper bien. A su lado, las dos niñas la miraban con ojos brillantes y chispeantes, observándola con curiosidad. Teo, estás exagerando otra vez. Kuroa se acercó al lavabo y se lavó cuidadosamente las manos con agua tibia mientras hablaba con impotencia. Este es simplemente un masaje profesional de recuperación post-entrenamiento. Relaja los músculos y despeja la circulación. Considérelo una parte obligatoria del entrenamiento. Miono Bourbon asintió. Un masaje profesional después del entrenamiento puede eliminar rápidamente la acumulación de ácido láctico y aliviar la fatiga. La información se almacena en la base de datos. Un momento después, vieron a Tokai Tio en medio del masaje, con todo su cuerpo relajado y haciéndola parecer aún más débil de lo habitual. Cuando se unió al equipo, fue la más rápida en adaptarse y disfrutar de esto. Ahora, después de casi 2 años, ella era naturalmente una veterana experimentada. Allí estaba ella, tendida en la mesa de masajes, con su cola moviéndose de arriba a abajo, tarareando extraños sonidos y con una expresión de no me arrepiento escrita en todo su rostro. Y ella se lo estaba pasando genial, pero los dos pequeños espectadores estaban totalmente atónitos. Incluso la estoica Miono Bourbon, de 3 años, tenía un leve rubor extendiéndose por sus pálidas mejillas. Sus pequeñas orejas de caballo estaban visiblemente rojas y se movían de un lado a otro con agitación. Del otro lado, Rize Shower tenía ambas manos apretadas sobre su rostro ardiente, su pequeña cabeza se movía como un tambor, irradiando puro no, y sin atreverse siquiera a mirar en dirección a Teo. A medida que pasaba el tiempo, la sesión de Teo pronto llegó a su fin. Está bien, Teo, arriba. Ve a estirarte allí. Kuroa le dio una palmadita en el trasero a Teo, indicándole que había terminado. Luego se volvió hacia las dos pequeñas caballitas que estaban congeladas en el lugar y les dedicó una sonrisa amable. Antes de que pudieran siquiera pensar en protestar, Kuroa extendió ambas manos, una de cada lado, agarrándolos cuidadosamente por la nuca como si fueran gatitos y levantándolos. Luego, con un suave golpe, los colocó uno al lado del otro sobre la mesa de masajes. Está bien, Bourbon, eres el primero. El cuerpo de Miono Bourbon se puso rígido instantáneamente, pero no hizo ningún otro movimiento. Ella entendió más o menos para qué servía este servicio de recuperación. Grifo. Kuroa colocó ambas manos sobre su pequeña espalda y activó la percepción del cuerpo y la respiración. En el momento en que examinó su condición, sus cejas se fruncieron ligeramente. No hubo ninguna sorpresa aquí. Después de un entrenamiento tan incorrecto, de alta intensidad y a largo plazo, su cuerpo ya mostraba numerosos síntomas de desmoronamiento. Muchos grupos musculares habían desarrollado daño crónico por uso excesivo y varias conexiones articulares mostraban reacciones adversas leves por carga excesiva. Imprudente. Kuroa suspiró por dentro. Incluso si Bourbon finalmente decidiera no unirse a Chasing Light, aún buscaría una oportunidad para conseguirle una dosis de panacea y reconstruir adecuadamente su cuerpo. No había forma de que él se quedara de brazos cruzados viéndola conducir un cuerpo lleno de heridas ocultas al suelo en pos de su sueño. Sin embargo, antes de poder preparar una panacea, necesitaba una comprensión muy profunda de la condición física de la muchacha del caballo. Esto requeriría una buena cantidad de tiempo de observación. Durante ese periodo, además de registrar constantemente sus datos corporales con percepción corporal y respiratoria, la terapia a través del masaje también sería esencial. A medida que las manos expertas de Kuroa trabajaban más profundamente en los grupos musculares tensados y endurecidos por el entrenamiento de alta intensidad y una mezcla extrema de dolor, entumecimiento, hinchazón y molestia recorrió los nervios de Bourbon.
Y ella dejó escapar un sonido amortiguado, pero inmediatamente sintió algo diferente. Después de esa ola de dolor vino una sensación de alivio difícil de describir, como si finalmente se hubiera eliminado un lodo estancado durante mucho tiempo. Al darse cuenta del beneficio, la pequeña niña caballo cibernético rápidamente llegó a una conclusión. La terapia de masaje de Kuroa Trainer ha sido registrada como una tarea obligatoria. Una vez que comprendió que Kuroa estaba haciendo esto por su propio bien, Bourbon simplemente cerró los ojos, con las mejillas aún rojas, y siguió los pasos de Theo: recostarse y entregarse a la experiencia. En cuanto a la ducha de arroz y después de terminar el masaje de Bourbon, Kuroa miró la mesa y no pudo evitar sentirse divertido y exasperado. La futura asesina negra había heredado perfectamente, sin ninguna instrucción, la táctica de almohada sobre la cabeza de Fujimasa March. Se había puesto un cojín sobre la cara, dejando solo un pequeño mechón de cabello negro temblando afuera. Esta pequeña niña había sido muy obediente, siempre escuchando a los profesores de la academia y nunca haciendo ningún entrenamiento innecesario. Su condición base era genuinamente saludable, a diferencia del cuerpo de Bourbon, lleno de heridas ocultas. Pero y dado que ella había decidido intentar el entrenamiento de reserva de Chasing Light a partir de mañana, no podía dejar que ella siguiera siendo un pez salado. Kuroa se rió entre dientes y luego presionó sus manos hacia abajo. ¡Ek! Un grito claro y resonante resonó en la sala de masajes, marcando el final del primer encuentro apropiado de Kuroa con los dos candidatos de nueva generación de Chasing Light. Y a la mañana siguiente, cuando el primer rayo de sol atravesó la niebla de la mañana, Miono Bourbon y Rice Shower ya habían llegado puntualmente al campo de entrenamiento público central que Kuroa había designado. Después del masaje profundo de anoche, las dos chicas caballo estaban en estados completamente diferentes. Miono Bourbon sintió que su cuerpo era increíblemente ligero. Tenía la extraña sensación de que, aunque sus parámetros físicos no habían aumentado visiblemente, la naturaleza de su cuerpo había cambiado. En este estado, cualquier entrenamiento que hiciera rendiría resultados varios niveles más altos que antes. Por eso, hoy fue especialmente puntual. Incluso había un leve atisbo de anticipación en su rostro, habitualmente inexpresivo. Rice Shower, por otro lado, fue una historia completamente diferente. Sus mejillas aún estaban sonrosadas, con tenues ojeras. Era evidente que había estado dando vueltas en la cama toda la noche, atrapada entre la vergüenza y esa extraña y persistente sensación de bienestar. Bourbon, ni siquiera hemos pasado por la floración verdadera. ¿De verdad vamos a unirnos al entrenamiento de ese equipo de élite mañana? Bourbon hizo una pausa por un momento y luego respondió en voz baja. No importa qué pruebas presente el entrenador, me uniré. Pero Rice Shower, tú eres diferente. No necesitas obligarte a hacer algo que no te gusta. Por alguna razón, cuando esta chica caballo cibernético habló con Rice Shower, había un toque de más vida en su voz. Y Rice Shower dudó un momento, se mordió el labio, pero al final no dijo nada. Los dos continuaron hablando mientras caminaban hacia el campo de entrenamiento. De repente, estallido. Un poderoso paso resonó en sus oídos como un trueno. Ambos giraron la cabeza al mismo tiempo. En la pista verde esmeralda, una figura veloz pasaba corriendo como un rayo. Era una forma de correr que nunca habían visto antes. Una fusión perfecta de potencia explosiva y coordinación. Con un solo empujón desde el suelo, la distancia entre pasos se alargó como si pudiera romper el aire. La figura siguió atravesando el viento, casi rozando el suelo mientras avanzaba hacia la línea de meta. Al lado de la pista, el hermano mayor que ayer lucía una sonrisa amable ahora se encontraba con una expresión severa. Con un cronómetro y un portapapeles en la mano, sus ojos agudos como un halcón estaban fijos en cada movimiento del corredor. Theo, vas demasiado rápido. Baja el ritmo y mantén el ritmo. Que la ilusión no te quite el ritmo. Él ladró la orden. Su voz no era fuerte, pero cortó el aire y llegó con precisión a los oídos del corredor. A pesar de que la chica caballo en la pista se desempeñaba tan bien, Kuroa aún identificaba con precisión los defectos. Y en las gradas, Miono Bourbon y Rice Shower miraban fijamente la escena que se desarrollaba abajo. «Es tan increíble», y susurró Rice Shower. Las manos de Miono Bourbon se apretaron lentamente hasta convertirse en puños. Entonces, ¿este es el entrenamiento de una jinete actualmente en activo?
Esa figura no era otra que Tokai Teo. En ese momento, los ojos de Teo eran tan agudos que parecían que iban a desgarrar el cielo mismo, fijos firmemente en la línea de meta que tenía delante. Su concentración total y su determinación única eran completamente diferentes a las del suave y mimado lindo Teo que había estado acostado en la mesa de masajes ayer. Ahora irradiaba una sensación de presión aguda y aterradora. Era realmente una chica caballo que había experimentado el florecimiento verdadero hacía solo unos días. Bourbon estaba seguro de que a su ritmo actual de crecimiento, incluso si pasaba por la floración verdadera el año siguiente y no había forma de que pudiera alcanzar esa velocidad en tan poco tiempo. Ni siquiera una fracción. Mientras el autodesprecio pasaba por su mente, sus ojos brillaban más que nunca. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, diferente a todo lo que había sentido antes. No era miedo. Era un deseo encendido. Esta era la altura que su sueño anhelaba alcanzar. Esta era la espalda que ella tenía que perseguir. Más adelante, Tokai Teo cruzó la línea de meta a gran velocidad. Kuroa hizo clic en el cronómetro y miró la hora. Tu cadencia en los últimos 200 metros sigue siendo un desastre. Voy a ir de nuevo enseguida. Jadeando pesadamente con las manos sobre las rodillas, Teo no se quejó ni un segundo. Respiró hondo y regresó a la línea de salida. Estallido. Ante la señal de Kuroa, Tokai Teo salió disparada una vez más, sus pasos aplastando el aire sobre la pista como si tuviera la intención de dejar el mundo entero detrás de ella. Al verla retroceder, un indicio de satisfacción apareció en el rostro de Kuroa. Su personalidad es un poco voluble, pero su talento y fuerza de voluntad son realmente impecables. No había pasado ni siquiera una semana completa desde el verdadero florecimiento de Teo. Sin embargo, su tasa de mejora ya había superado las expectativas de Kuroa. Sus aptitudes para la distancia y el estilo de carrera, su adaptación a diferentes condiciones de la pista, su dominio y aplicación de diversas habilidades y técnicas y ella estaba absorbiendo todo a una velocidad aterradora y fusionándolo todo. La prueba más clara de su crecimiento fue su habilidad única. La habilidad única de una chica caballo fue su siguiente gran techo de crecimiento. También fue el indicador más intuitivo de cuánto había progresado. Y en menos de 10 días de entrenamiento, el Ultimate Teo Step de Tokai Teo ya había subido del nivel 3 al nivel 4. A modo de comparación, cuando Kuroa conoció a Inari 1, su habilidad única todavía estaba estancada en el nivel 2. Y es cierto que en ese momento Inari dependía demasiado de sus estadísticas brutas. Aún así, demostró lo aterradora que era la mezcla de talento y esfuerzo de Teo. A este ritmo, quizá podamos adelantar un poco el debut de Teo. Kuroa se frotó la barbilla, sumido en sus pensamientos. En ese momento, algo pequeño parpadeó en el borde de su visión. Miró hacia arriba y vio las dos pequeñas siluetas paradas no muy lejos, mirando el entrenamiento de Teo. ¿Qué están haciendo ustedes dos ahí parados? Kuroa sonrió. Ven. Al oír su voz, las dos pequeñas caballitas reaccionaron y corrieron apresuradamente para pararse frente a él. Tan pronto como se acercó, Miono Bourbon hizo una reverencia. Maestro, espero instrucciones. Maestro. Kuroa parpadeó. ¿Qué clase de título era ese? La Loli cibernética respondió muy seria, estado actual. A punto de recibir entrenamiento del entrenador principal de Chasing Light. Confirmado. Eres mi segundo maestro. Y eso suena mal en muchos sentidos. Kuroa se pellizcó el puente de la nariz y, al final, cambió la forma de dirigirse a Bourbon a entrenador. Chapter 250. Unos días después, en el campo de entrenamiento de Mejiro. Kuroa estaba sentado tranquilamente en un pequeño taburete plegable junto a la pista, observando el entrenamiento de 3 chicas yeguas. Una grande y 2 pequeñas. No muy lejos, Tokai Teo estaba pasando por la nueva fase de entrenamiento de alta intensidad que Kuroa había diseñado para ella, sin el más mínimo descuido. Más cerca, Miono Bourbon y Rize Shower estaban realizando ejercicios básicos de desarrollo físico. Al principio, por conveniencia, Kuroa había planeado pasar todas las vacaciones de Año Nuevo utilizando el campo de entrenamiento público de Mejiro. Pero los planes nunca siguen el ritmo de los cambios. Con la incorporación temporal de Miono Bourbon y Rize Shower, su entrenamiento incluso incluyó el tratamiento de antiguas lesiones persistentes. Con solo Kuroa, no era suficiente.
También necesitaba al personal médico profesional de Mejiro de guardia. Entonces, al día siguiente, Kuroa simplemente los trajo y trasladó las operaciones nuevamente al campo de entrenamiento de Mejiro. En ese momento, los dos pequeños caballos estaban saltando obedientemente la cuerda, trabajando en el entrenamiento básico de coordinación. Una vez que confirmó que su forma era estándar y que no había problemas mayores, Kuroa sacó su teléfono con una expresión ligeramente divertida y continuó leyendo. En la pantalla estaba la noticia más candente de los últimos tiempos. Arima King encierra el telón. Esta temporada termina oficialmente. La serie Flash alcanza su máximo clímax desde que el emperador se retiró. Al mirar atrás este año, ha dejado atrás récords inmortales e innumerables recuerdos inolvidables. No se puede permitir que las estrellas de esta era existan solo en nuestros recuerdos. Tanto el titular como el cuerpo estaban llenos de emoción apasionada. A medida que se desplazaba, aparecían imágenes de Fujimasa March, Inar Iwan y varios otros miembros del elenco, una tras otra. Luego vinieron las orgullosas listas de sus muchos logros y aquellos conmovedores momentos de victoria cuando cruzaron la meta. Al final del artículo, caracteres negros, grandes y en negrita llenaban la pantalla. Esta brillantez debería quedar registrada para siempre en la historia de las generaciones futuras. Por lo tanto, esta era merece que se le dé el nombre más deslumbrante y radiante como título: Persiguiendo la luz. El paso del tiempo nunca se detiene. Que el esplendor de la nueva generación brille aún más en los días venideros. El artículo había aparecido hacía apenas una hora, pero los me gusta y los comentarios ya habían superado los cientos de miles y seguían aumentando a un ritmo ridículo. Llamando a la era Persiguiendo la luz. Eri. Kuroa guardó su teléfono y murmuró para sí mismo, incapaz de ocultar la sonrisa y el orgullo en su voz. Esta había sido su visión y expectativa del año anterior. Para él mismo y para todas sus chicas caballos. Ahora, a través de una victoria irrebatible tras otra, habían trabajado juntos para cumplir esa expectativa. Habían grabado ese nombre profundamente en los corazones de todos. ¿Cómo no sentirse orgulloso? 98 y 99 y 100. Frente a él, las dos pequeñas niñas finalmente se detuvieron después de sus últimos 3 saltos. Dejaron que sus cuerdas cayeran al suelo y jadearon levemente. Una fina capa de sudor apareció en sus frentes pálidas. Incluso como yeguas que aún no habían alcanzado la floración verdadera, su capacidad física ya superaba con creces la de la mayoría de los humanos adultos. Esa era simplemente la diferencia entre especies. Así que unas cuantas series de saltar la cuerda realmente solo les hicieron sudar un poco. Kuroa los observó con una sonrisa. Tras dejarlos descansar 2 minutos y estimando que el momento era el adecuado, les habló en voz baja. Bueno, ya basta de descanso. Ahora, cambia a saltos con una sola pierna. 3 series más, y asegúrate de mantenerte dentro de los círculos que te dibujé. Nueva directiva recibida. La pequeña Bourbon no dudó ni un segundo. Tras un breve cálculo interno, empezó a saltar con una sola pierna, con movimientos precisos y regulares. A su lado, la pequeña Rice Shower también volvió a agarrar la cuerda. Parpadeó con sus ojos curiosos, miró hacia el pequeño círculo blanco que tenía bajo sus pies, de apenas 1 metro de diámetro, y preguntó en voz baja. Unioni-sama, ¿permanecer dentro del círculo para saltar y es realmente un entrenamiento útil? Y Kuroa no respondió. Desconcertada, giró la cabeza, solo para ver a Kuroa con una mano sobre su corazón y la otra en su frente, la comisura de su boca curvándose en un arco incontrolable. Oni-sama. Tos, no es nada, ducha de arroz. Kuroa respondió rápidamente y tosió 2 veces para disimular su error. Desde que se convirtió en entrenador, todas las demás chicas amantes de los caballos lo llamaban entrenador. El único que era ligeramente diferente era Maruzensky, y ella simplemente lo llamaba Kuroa-kun. Rice Shower, por otro lado, abrió la boca y fue directo a decir un suave y dulce Oni-sama. Esa crítica fue demasiado para tanquearla de una sola vez. Kuroa recordó de repente que cuando solía interpretar a Uma Musume en su vida anterior, hubo un buen período de tiempo en el que los adorables personajes de Rice Shower y Taiki Sudle lo derritieron por completo. En aquel entonces, sin embargo, no buscaba pura fuerza. Prefería la sensación de control de caballos como Summer Maruzensky, Christmas Oguricap y Valentine Bourbon. Así que incluso después de haber sacado a Rice, casi nunca la utilizó.
obligando a su corazón, que se había acelerado por la avalancha de ternura, a calmarse. Kuroa explicó pacientemente. Tus fundamentos aún no son muy buenos. No se puede empezar mucho entrenamiento especializado de golpe. Saltar la cuerda, especialmente los saltos con una sola pierna en un espacio limitado como este, sirve principalmente para entrenar la coordinación y la agilidad, así como el control fino del cuerpo. Eso será de gran ayuda para tu formación de habilidades especializadas en el futuro. Hizo una pausa y luego añadió suavemente. Una vez que tus conocimientos básicos se vayan recuperando poco a poco, aumentaré naturalmente el volumen de entrenamiento en el momento adecuado, así que no hay necesidad de apresurarse. Mejorar tu fuerza no es algo que sucede en un día o dos. Es el resultado de una acumulación constante y a largo plazo. Hoy Little Rice Shower asintió, comprendiendo a medias, luego imitó a Bourbon y comenzó a saltar con una sola pierna obedientemente dentro del pequeño círculo. Al principio había pensado que entrenar aquí con su hermano mayor entrenador sería como los programas actuales para personas mayores activas. Increíblemente duro y agotador. Pero ahora y mientras la Loli de cabello negro hacía todo lo posible por mantener el equilibrio, una pequeña sonrisa apareció silenciosamente en sus labios. No estuvo nada mal. Una inocente yegua que aún no había visto la crueldad del mundo aún no tenía idea de lo que enfrentaría en los días venideros. Y a medida que avanzaba el entrenamiento, los días pasaban uno tras otro. Un nuevo año llegó silenciosamente. Toda gran historia necesita personas que crean en ella. Este proyecto continúa creciendo gracias al apoyo de una increíble comunidad que hace posible que nuevas historias lleguen al canal día tras día. Detrás de cada video hay horas de trabajo, dedicación y esfuerzo, pero también hay personas que han decidido apoyar esta aventura y ayudar a que siga avanzando. Por eso, quiero dedicar unos momentos para agradecer a quienes forman parte de esta misión. Patreon. Rango humilde 2. Too Dark. Isma Vázquez. Asley Juneiki Quiñones Sánchez. Cross Dale. Neftali Maya. Julian Vega. Ilya Bancalero. Kurama Uzumaki. Miguel. Pablito Díaz. Emerson Castro. Dan Iglés. Carlos Córdoba. MC. Rango humilde I. José Gregorio Adarme Pico. Gas-el-gato. Héctor Romero. Fernando Amador. Diego Salcedo. Raimundo Eladio Cortés Márquez. Miguelito. David Escobar. Eduardo Aguirre Riaño. Oser 020. Kevin Fonseca. A todos ustedes, muchas gracias. Su apoyo ayuda a mantener vivo este proyecto y me permite seguir trabajando para traer más contenido, más historias y más aventuras para toda la comunidad. Y, por supuesto, gracias también a todos los que ven los videos, dejan su like, comentan, comparten y se suscriben. Cada una de esas acciones ayuda enormemente al crecimiento del canal. Gracias por formar parte de esta comunidad y por acompañarme en este camino. Nos vemos en la próxima historia.